¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el primer episodio de Filadelfia Podcast. Pues podremos decir un nuevo proyecto. Ya habíamos tenido un podcast, ¿verdad, Marco? Hace algunos años, ahí por la pandemia, hicimos un podcast, algunos episodios, pero estamos retomando esta dinámica del podcast. Creo que estamos en tiempos donde es necesario generar contenido como iglesias, generar contenido bíblico interesante. Entonces, estamos retomando este proyecto y en esta ocasión, pues, no estamos solos. Nos acompaña un amigo que no había estado con nosotros anteriormente. Ahorita va a tener el gusto de presentarse. También el podcast está auspiciado o aunado a Ruta Bíblica, un proyecto que como pastor comencé también este año. Entonces, me gustaría primero que se presentaran, que saludaran a la gente, cada uno de ustedes. ¿Qué tal? Pues yo soy Marco. Ahí sí se me oye la voz como Robocop. Pero es porque andamos ahí un poquito malos. Me gusta saludarlo. Yo soy otro de los pastores de aquí de Iglesia Filadelfia y estamos muy contentos para iniciar este nuevo proyecto. Aquí acompañado del pastor Arnoldo de Gastón. Esperemos que sea de bendición, esperemos que les guste. Pues yo soy Gastón y mucho gusto a todos. Y muchísimas gracias por invitarme a este podcast, aquí a los pastores, Pastor Marco y Pastor Arnoldo. Muchísimas gracias. Yo soy uno de los congregantes aquí, y tengo el honor de participar. Ok, bueno, la dinámica va a ser muy sencilla de este podcast. Vamos a iniciar con el Evangelio de Juan y decir esto son palabras mayores. El Evangelio de Juan es muy amplio, hay mucho que decir de cada versículo, de cada capítulo, de cada palabra, hay mucho que decir del Evangelio de Juan. Y pues en el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 1 y vamos a hablar algunos temas súper interesantes de este capítulo, pero me gustaría hacerles una pregunta muy rápida. Yo creo que ustedes ya han leído muchas veces todo el Evangelio de Juan, Gastón y Marco. Y la pregunta es, si pudieras haber estado presente en un evento del libro de Juan, del libro completo, ¿en cuál evento, en cuál capítulo, en cuál suceso del Evangelio de Juan te gustaría haber estado? Tú primero, Gastón, y luego el pastor Marco. Híjole, yo creo que en la resurrección de Lázaro, ¿no? De Lázaro, hay que decir de Cristo. No, bueno, obviamente, pues, o sea, ver a Cristo resucitado hubiera sido lo máximo, ¿verdad? Pero bueno, si ser de ellos pues, sería ser parte de los discípulos de Cristo y verlo resucitado hubiera sido lo mejor, definitivamente. ¿Y tú, Marco? Bueno, yo me quedo en la cuestión de cuando dice el versículo 14, de hecho, precisamente aquí en el primer capítulo, Okay. que dice que y hemos visto su gloria. Y eso me gustaría a mí, ¿verdad? Haber estado en ese momento en que habla, porque es muy diferente la cuestión de ver o saber del Dios invisible al verlo, ¿verdad? Que se está haciendo visible. Es el verso 14, me gustó mucho, dice, y vimos su gloria, porque podemos leer sobre encarnación, podemos leer sobre muchas cosas, pero les digo, es muy distinto ver al Dios invisible haciéndose visible entre nosotros. Entonces creo que eso es algo que a mí me hubiera gustado, es un evento que yo hubiera elegido, pero también si vamos un poquito más adelante, en la escuela dominical, me gusta mucho lo que está hablando, o el haber estado en la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Sí. Con toda la situación que se da alrededor de Jesús y de la confrontación que él le da a los fariseos, al pueblo de Israel, con los que está hablando en ese momento. Los tabernáculos está interesante, ¿no? Es como tipo, yo soy muy campirano, tipo un campamento, ¿no? De una semana, ahí en tiendas, mucha fiesta y pues Jesús celebrando. Siempre los evangelios narran estas partes de Jesús donde confronta, donde habla, donde sana gente, pero pienso que pues tenía mucho tiempo donde estaba disfrutando, donde estaba cotorreando, donde estaba charlando y disfrutando de la vida como cualquiera de nosotros. Pienso que en esa semana también hubiéramos podido conocer otra faceta de Jesús que no está directamente en la Biblia, ¿no? Está interesante eso. Interesante. Pero bueno, vamos a entrar ya de lleno a lo que es el estudio del primer capítulo y no nos podemos saltear por ningún motivo, pues el verso 1, lo que es el concepto de logos. Dice la Biblia, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y últimamente creo que se está poniendo mucho de moda la interpretación judía, se está retomando mucho la interpretación por grandes teólogos como N.T. Wright sobre la interpretación judía desde el punto de vista del segundo templo.
Y por muchos años, Gastón y Marco, se conoció la postura del logos desde el punto de vista helénico, desde el punto de vista griego, ¿no? Y eso es lo que me enseñaron en el Instituto Bíblico, es lo que vi en nivel licenciatura, a nivel maestría, pero de repente sale esta nueva postura que a lo mejor tiene muchos años y los que nos escuchen van a decir, ellos que van a saber si esto tiene muchos años. Bueno, pues nosotros no lo conocíamos, pero de repente sale esta nueva postura que es también desde el punto de vista judío. Entonces quiero que platiquemos, que debatamos un poco cuál es la postura correcta de este pasaje, la postura judía o la postura griega. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tú, Marco, o yo? Dale. Ok. Estrénate Bueno, aquí. yo pienso que, yo creo que ambas, pero en este caso particularmente, Juan, tiene, o sea, tenemos que pensarlo como, o sea, ¿para quién fue escrito inicialmente este texto, no? Y y a mí me parece que la interpretación hacia los judíos o hacia los israelitas o hacia el pueblo judío, pues, tiene que ser muy tomada en cuenta porque a final de cuentas fue escrito inicialmente para ellos. Obviamente es para todos nosotros, pero inicialmente para ellos. Es que lo que tú dices es cierto, y por ejemplo vemos que el apóstol Pablo tiene un gran celo por su pueblo. Dice, incluso yo desearía ser considerado casi anatema con tal de que mi pueblo se salvara. Y a veces como que hemos sacado de ese contexto a los escritores de los evangelios. Sí. O sea, con Pablo no tenemos problema en creer esto, sin embargo con los escritores de los evangelios, en el caso de Juan, a mí se me enseñó que Juan le escribió a un público griego y que el propósito de Juan era alcanzar a todos estos, pues sí son judíos, pero que eran judíos que vivían a la manera griega. Entonces, no sé si el término correcto sería, no es que Juan quiera alcanzar a los griegos, sino a los judíos que han adaptado el estilo de vida griego, ¿no? De la diáspora, digamos. Sí, de la diáspora. Sí, porque realmente, como tú dices, es lo que se nos enseñó, a lo mejor en un instituto bíblico, ¿verdad? Ahí en cuestión de los evangelios sinópticos y agregando a Juan, que era un evangelio hecho para los griegos. Para los griegos. Pero la realidad es que tú ves el trasfondo y un poco del contenido del libro de Juan y no va tan para ese lado, sino pues se habla mucho del pueblo judío, ¿verdad? Claro. Del pueblo de Israel. De hecho, por ejemplo, habla de, o sea, si uno estudia un poquito, no sé, precisamente sobre la fiesta de los tabernáculos, sobre este tipo de temáticas, o sea, uno pasa de largo y dice, no, pues había una fiesta. O sea, sí me explico, pero tienes que entender de qué trata eso, ¿no? Hay preguntas, ¿dónde están los griegos? No, exacto, no ¿y dónde está? eso. ¿Y por qué esa celebración? O sea, ¿por qué está mencionada en el texto inicialmente, no? Entonces, si uno no se pone a indagar, pues realmente nomás dice, pues había una fiesta ahí, pues que era importante para ellos, pero pues no debe ser importante. Pues todo lo que está en el texto tiene relevancia. Entonces, si lo pensamos desde esa perspectiva, pues entonces hay que investigar qué es la fiesta de los tabernáculos, qué es esto, y entonces eso nos da un preámbulo para decir, ok, entonces sí es sí tenemos que pensar un poquito más desde el ojo judío, digamos, ¿no? Sí, y se me hace interesante esto, no sé si ustedes han leído un libro que se llama La Paideia griega, y este libro trata de demostrar, o la tesis básica de este libro es de que los escritores del Nuevo Testamento pues tomaron todas sus bases o tienen mucha influencia de un contexto un poquito más griego. Y una de las posturas que ellos tienen es precisamente el tema del logos. Entonces, si podemos demostrar o estamos diciendo que no, que Juan estaba escribiendo para judíos que viven en la diáspora, que viven en una cultura greco-romana, pero no son totalmente griegos, entonces podremos decir que este libro no que estemos desmontando su tesis, pero no sería tan relevante este libro, La Paideia griega, que se ha puesto mucho de moda entre el mundo cristiano semi-intelectual, hermanos que han grabado ya en un instituto bíblico, he visto que lo están publicando. Pero ¿de qué se trata este logos judío? Sabemos que el logos griego es esto que creo que el que generó el concepto fue Tales de Mileto, si no me equivoco, y es que hay un motor inmóvil detrás de todas las cosas, o que él es el que coordina todos los hilos del mundo. Sin embargo, este Dios no se relaciona con su creación. Esa es más o menos la postura del logos griego, que es mucho más profunda, pero que no vamos a ponernos aquí a desglosarla
totalmente. Lo que sí me gustaría es que habláramos del logos judío, que vieron ustedes, que estudiaron, que profundizaron sobre esta postura del logos judío. Muy bien. ¿Tú, Marco, o yo? Yo sí traigo un apunte aquí, mira, acerca de, si quieres, si ya lo tienes, dale. Ah, ya, ok. Sí, pero aquí Bueno, saca la aquí yo tengo en la Biblia de Estudios César Vidal, para los interesados. No estoy vendiéndolo. publicidad. Lo estoy promocionando nada más. No me gano comisión ni nada. Bueno, dice, el inicio del Evangelio, denominado convencionalmente el prólogo, es un bellísimo himno que señala cómo Jesús no es meramente el Mesías, un simple hombre, sino que existe en el principio como el verbo o el logos. La palabra resulta de especial relevancia, ya que equivale al término arameo membrá, utilizado en el Targum, es decir, en los textos del Antiguo Testamento, traducidos al arameo y que se leían en la sinagoga. El término membrá se utilizaba para sustituir el tetragramatón, o sea, es decir, Yahvé y Jehová. Juan afirma que quien habitó entre nosotros era precisamente la encarnación de Jehová, que esta vez, como en el desierto, mora en una tienda o tabernáculo, pero no la diferencia de que ese tabernáculo ahora, con la diferencia de que ahora el tabernáculo es un cuerpo humano. Eso es lo que tú encontraste en la Biblia del hermano Vidal. Así es. A mí me gusta mucho una frase que dice N.T. Wright cuando está desglosando o haciendo su postura sobre el logos desde un punto de vista del judaísmo, el segundo templo. Él dice, Juan no tiene la intención de comenzar desde Atenas, sino de Jerusalén. Y por mucho tiempo hemos creído que Juan está comenzando desde Atenas. Me gusta mucho esa frase, pero no sé qué investigaste tú, Marco. Mira, de eso me uno a lo que dice Gastón, ¿verdad? Yo encontré esas dos palabras, precisamente la palabra membrá, que ya nos describió Gastón muy bien, pero hay una que está ahí también en esa parte, que es dabar, no sé si la vieron ustedes. No. Que es, se puede decir que es más que sonido, es poder. Entonces, hablando en el específico de lo que es la palabra dabar, ¿verdad? Significa palabra, pero también la connotación que puede llevar ese sentido de la palabra es cosa, es asunto o es acción. Entonces, para el pensamiento hebreo, que estamos hablando precisamente de logos hebreo, la palabra, dice, no es separable de la acción. Es decir, cuando Dios habla, para ellos era cuando Dios habla, sucede. Así En es. ese aspecto, simplemente era eso. No había una brecha entre lo divino y la realidad. O sea, no había como dos partes. Y lo vemos en Génesis 1, cuando dice que dijo Dios y fue. O sea, Así es. no hubo nada más. O cuando dice sea la luz y fue la luz, no hubo otra cosa. Entonces, nos da a entender que no es que Dios desee algo o planee, sino simplemente su palabra se ejecutaba. Entonces se me hizo muy interesante y precisamente lo que nos decía también Gastón. Ahí el Salmo 33 tiene una referencia a esa palabra que dice, por la palabra de Yahvé, es decir, por la dabra, ¿verdad?, de Yahvé fueron hechos los cielos, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces la palabra de Dios dice que tiene sustancia ontológica, ¿verdad? No es mera información, sino es una palabra que es poder creador. Entonces, más o menos es lo que yo encontré en cuestión del contexto de la palabra logos para los judíos, que sí tenían como una cierta idea a lo que nosotros podemos entender. O sea, no, ellos no estaban tan lejos de la realidad, simplemente pues, influían otros factores que yo creo que ahorita los vamos a estudiar. Yo aquí tengo algo que va muy relacionado a lo que dices tú. Sí. El logos no es una abstracción filosófica griega, sino la palabra creadora y reveladora del Dios de Israel, que sorprendentemente se ha hecho carne en Jesús y ha revelado quién es Dios y qué significa su reino. Y eso que dices va muy ligado a la palabra que nos mencionaba Gastón, la palabra membrá, que crea, ¿verdad? Salva, y vemos diferentes episodios de la Biblia, versículos bíblicos que nos muestra eso, de que crean, Génesis 1, salva, Éxodo 14:31, cuando se abre el mar rojo, revela, cuando se le revela la ley, el Torá en el Sinaí, la guía en el desierto y aparte juzga cuando establece pactos con su pueblo. Entonces se me hace muy interesante lo que nos mencionabas acerca de eso, como una serie de factores. Otra cosa que por ahí escuché en algún podcast de Michael Heiser es que él menciona que cada vez que en el Antiguo Testamento dice vino palabra
vino la palabra por de parte de Dios los a profetas. Samuel, o sea, está hablando precisamente de que vino el Logos, o sea, a comunicar, pues, Sí. ¿verdad? Entonces, es interesante eso, incluso él lo relaciona con una visión, o sea, corporal, no únicamente como que vino un mensaje, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es puede ser una interpretación personal o o ¿cómo se llama? Una interpretación, pues, que los demás respalden, ¿no? Que tal vez la Exactamente. academia respalde. Pero a final de cuentas llegó la palabra Sí, de Jehová a exactamente. cada uno de los profetas y cuando dice vino la palabra, a eso es a lo que se está refiriendo. Ahora aquí aclarando, Gastón, un servidor, Pastor Marcos, somos fans del hermano fallecido Michael Heiser, así que lo van a escuchar mucho a través de todos los podcasts que tengamos, van a escuchar mucho al hermano Heiser, que lo mencionamos, sus diferentes posturas, sus diferentes teologías que él desarrolló, muy interesantes, que también se está poniendo de moda Heiser, ¿no? Así es. Y es algo que a veces a mí me da lástima, que veo por ahí videos de gente haciendo reels sensacionalistas con cosas del cristianismo muy relevantes, pero que llaman mucho la atención al público en general. Y veo el podcast de Heiser y veo el canal de YouTube de Heiser y bien poquitas vistas. Eso es algo que me da tanta tristeza que no se aproveche a un teólogo tan importante para nosotros, ¿no? Claro. Pero bueno, continuamos con esto del logos judío y es impresionante cómo nosotros venimos de un contexto teológico pues importado de Estados Unidos, nuestros institutos bíblicos, pues yo estudié en un instituto donde se me enseñó desde un punto de vista más fundamentalista, más pentecostal, sigo siendo continuista, apoyo muchas posturas pentecostales, pero de alguna manera importamos las ideas y dejamos de lado como el poder ver otras posturas muy interesantes como ahora esta del logos judío y pues yo tengo 41 años y por casi toda la etapa de mi cristianismo, que son muchos años, yo siempre había nada más conocido el punto de vista griego. Entonces, qué interesante que hermanos como Gruit, que se están traduciendo sus libros, y otros hermanos que también están escribiendo ya desde un punto de vista más judío, pues estén siendo traducidos, o si tienen el privilegio de saber inglés como Gastón y leer inglés, pues qué padre, ¿no? Qué bendición. Pero nosotros que, pues, tenemos primaria trunca, leemos nada más en español, pero se están traduciendo muy, muy buenos libros. Entonces tenemos esta doctrina de logos desde un punto de vista judío. Aquellos que ven el podcast, si tienes una opinión diferente, pues también tú puedes hacérnoslo Que nos la saber. comenten, nos la comenten. Pero me gustaría ver, no estamos muy inclinados a la apologética, pero este pasaje siempre se ha dado para el debate entre los cristianos, entre los protestantes, los evangélicos y pues los testigos de Jehová. Y la semana pasada, cada 15 días, cuando puedo, porque a veces no puedo asistir, asisto a un círculo de pensamiento cristiano muy interesante. Es un diálogo sobre el cristianismo. El tema central es el cristianismo, pero van filósofos, abogados, ex sacerdotes, también psicólogos y antropólogos. Y fue esta sesión pasada fue un antropólogo y estábamos viendo cómo el cristianismo es de alguna manera muy sincretista, agarra de otras culturas, de otras religiones para expresar el cristianismo y para que se adapte a las otras culturas. Y este antropólogo empezó a opinar, pero entre la charla, pues resulta que este antropólogo muy, muy entendido, muy estudiado, pues es testigo de Jehová. Y él lo declaró así con todas las letras y no lo estoy juzgando, pero él dijo, a ustedes son cristianos, yo soy testigo de Jehová, dijo, están hablando de Jesús, pero para mí Jesús no es Dios. Es una persona muy importante, es un gran personaje que ha hecho grandes cosas y que nos dejó un gran legado, pero definitivamente no es Dios. Entonces yo dije, bueno, nunca había visto un arriano en persona en mi vida. Pero digo, una persona muy inteligente y no lo estoy juzgando de una forma negativa, pero me sorprendió. ¿Y es por qué? Porque los testigos de Jehová no consideran a Dios, a Jesús, Dios. Y quiero leer lo que dice el pasaje de Juan capítulo 1, versículo 1, en los testigos de Jehová. Creo que por aquí lo apunté. Si no, alguien se lo puede buscar ahí en su celular. Pero dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Sí. Entonces, Dios, creo, dice. ¿Qué podemos decir acerca de esto? ¿Por qué lo traemos aquí a la mesa? Porque hay personas que tal vez un día le van a tocar allá su puerto de Jehová
o se les va, o los van a ir a abordar y les van a sacar este pasaje que ellos constantemente lo están sacando con los evangélicos. ¿Qué podemos decir de esto, Gastón? Y luego el pastor Marco. Pues bueno, de entrada esto que precisamente ya leí, dice que memra, o sea, la palabra memra, o sea, está aludiendo que es lo que se utilizaba en el arameo para referirse a Yahvé. Entonces, si dice en el principio estaba memra, o sea, en el principio estaba la palabra, en el principio estaba Yahvé, porque es la palabra que se utilizaba, Sí. y estaba con Yahvé, o sea, está utilizando, o sea, o estaba con Dios, o sea, ahí lo tenemos, ¿no? O sea, te está dando un argumento gramatical hebreo. Así es, Ok. es correcto. O sea, estamos entendiendo que se está refiriendo a la palabra como a Dios desde antes de ni siquiera decir, y la palabra era Dios. O sea, desde el momento en el que está diciendo memra como palabra, ya está diciendo que memra, o sea, es la forma en la que los judíos entendían, y, o sea, los que hablaban arameo entendían que así se referían a Yahvé. Ok. Entonces, eso, o sea, ya te está confirmando el hecho de que Jesús es Dios. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece muy interesante eso. Entonces, si un testigo de Jehová llega a tu casa y toca, tú le darías la explicación de memra. Bueno, inicialmente sí, pero utilizaría otro texto, Génesis creo que 49 también, pero no sé si quieren que lo comente. No, sí, coméntalo. coméntalo. Sí, ya los dejé en duda, ¿verdad? Bueno, cuando está Jacob, perdón, bendiciendo a los hijos de José, dice el Dios, o sea, y hace la oración y cruza las manos y dice, el Dios que me guió, el Dios que tal y tal y tal, estoy parafraseando obviamente, Sí. y el ángel que hizo tal, 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 y luego dice en singular, bendiga a estos niños. Entonces, lo cual está diciendo que el ángel de Jehová es Jehová también, y por ende ese ángel, que es el que guió, el mismo ángel que guió al pueblo de Israel Por el desierto. por el desierto, y que después es, ¿cómo se llama? Creo que mencionado en Judas, en la epístola de Judas, si no me equivoco, Sí. se refiere a que él destruyó a los que no creyeron, etcétera, etcétera, y que dice que es Jesús el que hizo eso. Entonces, o sea, los judíos, los testigos de Jehová, hasta lo que tengo entendido, utilizan de que Jesús es un ángel, que es ese ángel, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pero aquí está... En la bendición dice que en la bendición es Jehová. en la bendición dice que es Jehová, porque lo dice en singular. Oye, pero precisamente ayer o antier me salió un post de Michael Heiser donde él está diciendo que no siempre Jesús es el ángel de Jehová. No. Pero no me metí a profundizar, nada más vi el post. Pero tengo un libro de él que se lo recomiendo, que se llama La Biblia sin filtro, para todos los que no han leído de él. Es un buen libro para introducirse en lo que él cree, y viene precisamente un capítulo sobre el ángel de Jehová, que no he ido a ese capítulo aún, pero no sé si va a mencionar algo parecido a lo de su video. Sí, o sea, lo que pasa es que no todo ángel que sale en la Biblia es el ángel de Jehová. Uh-huh. O sea, pero cuando se refiere a el ángel de Jehová, que es, por ejemplo, el que estuvo en la flama, en la llama ardiente, en la ¿cómo se dice? En la zarza. En la zarza ardiente, perdón. O el que los guió por el desierto, o el comandante que se le apareció a Josué, uh-huh, que le dijo, yo soy el comandante del ejército celestial. En todas esas ocasiones se está refiriendo a Jesús. Sí, y se refiere, y ese es el ángel de Jehová. Ahora, cuando se aparece... mira lo que dice aquí, uh-huh, en el libro de Biblia sin filtro, en el capítulo 16, dice, el ángel como Yahvé. El relato de la zarza ardiente en Éxodo 3 es el lugar más apropiado para comenzar una discusión sobre el ángel de Jehová. Así es, exactamente. Entonces, todas las apariciones que tuvo el ángel de Jehová con Moisés, con Josué, definitivamente se está refiriendo a el ángel de Jehová mayúsculas, ¿no? Ahora, cuando está hablando del ángel que se le aparece a Daniel, por ejemplo, que cuando está haciendo la oración, ahí se refiere específicamente que es el ángel Miguel, ¿cierto? O Gabriel, no recuerdo bien. ¿A quién oye? A Daniel, al profeta Daniel. Creo que es Miguel. Y precisamente ese Miguel es el que se le aparece a María. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la profecía. Está cumpliendo la profecía que se le está anunciando a Daniel. Y creo que
ahí, volviendo al tema, sobre el ángel de Jehová, donde se demuestra que el ángel y Jehová, los dos son al final de cuentas Dios, ¿no? Así es. Y ahorita tú mencionabas algo fuera de cámara sobre Daniel, sobre la dualidad o algo. Así es. En la precisamente cuando está teniendo la visión Daniel sobre el Hijo del Hombre, o sea, todos los títulos que son utilizados para el Hijo del Hombre son, o sea, son precisamente para Dios. Y después dice que el que está sentado en el trono le dio todo el poder y todo, y bueno, etcétera, etcétera, le dio el poder para gobernar y que sobre las otras naciones. y que su reino no tendrá fin, ¿verdad? Entonces, obviamente Entonces tenemos a Jehová y el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre. O el anciano, ¿no? Algo así lo menciona. El anciano de días, que es el que está sentado en el trono, y el Hijo del Hombre. Entonces ahí tenemos a dos personas que están separadas y que ambas son Jehová. Sí, y aquí lo menciona Heiser. No he leído el capítulo, pero él dice que en el relato de la zarza, por eso quería que tú ahorita agregaras este comentario, porque va relacionado con esto, dice, Dios no está solo en la zarza ardiente. Según el pasaje, el ángel y Jehová están claramente en la zarza. El ángel aparece en medio de una zarza y Yahvé llama a Moisés de la zarza. Este pasaje ilustra la identificación cercana y el intercambio potencial entre Yahvé y el ángel de Jehová. Otro punto donde aparece, y ahorita le vamos a pasar la palabra a Marco. Sí, ya, okay. Hasta rudo ya se le está secando la boca. Otro lugar donde aparecen dos personalidades Jehová es en Génesis, cuando se destruye a Sodoma y Gomorra. Porque ahí dice que está Jehová con Abraham, y luego dice, inmediatamente después dice, y llovió desde el cielo, o sea, me olvidé las palabras. Fuego, azufre. Fuego y azufre, perdón. Y precisamente, o sea, pero se supone que Jehová está abajo, ¿verdad? Y está con Abraham, y dice, llovió fuego y llovió fuego y azufre de Jehová. O sea, y bueno, pues puedes alegar, bueno, pero es que Jehová es omnipresente, etcétera, etcétera. Y obviamente lo es, pero aquí está teniendo una conversación abajo y también está arriba, ¿no? Y entonces ahí tenemos, en la teología judía, por ahí había un pensamiento precisamente por todos estos pasajes que se le llamaba los dos poderes en el cielo. Los dos poderes en el cielo. Apúntele usted, porque tarde que temprano le va a llegar un testigo de Jehová a la casa. Si tocan, no se esconda, no se tire debajo de la cama, no apague las luces, ábrales. Yo siempre le digo a mi esposa y a mi hijo, el mayor, no le cierres la puerta, ábrale, escúchelos, platique con ellos. A mí me tocó mucho tiempo andar evangelizando, tocando casa por casa, y es bien feo que la gente no te abra. Es una realidad, digo, porque ellos, simplemente porque piensan diferente a nosotros, porque lo puedes llamar como tú quieras, una secta, lo que tú quieras, no tienen el derecho a abrirles. Yo les abro, hace 2 semanas le abrí a 2 jovencitos y me empezaron a tocar el tema de Génesis 6. No, pues mi mero mole. Y solo lo sacaron el tema. Qué padre. Y dice la Biblia que la maldad se multiplicó, hermano. Bueno, le digo, ¿por qué se multiplicó la maldad? Le digo, porque los gigantes y nomás se me quedan viendo y luego me dicen, oiga, después queremos volver a venir a platicar con usted. Digo, pues por ahí puede ser la oportunidad para el evangelio, ¿sí o no? Claro. O sea, hay que abrirle la puerta, hay que platicar con ellos. Sí. Ahora sí, Marco. No, que por ejemplo, Gastón nos acaba de dar una observación ahí, pues bien bien interesante, pero en cuestión más terrenal, más mortal, ¿verdad? Para los testigos de Jehová, es la contradicción que hay con su propia traducción. A ver, dale. Lo que yo encontré. Bien interesante, mira, en Juan 1:1, ¿verdad? Esta traducción que se llama la traducción del Nuevo Mundo, Nuevo Mundo lo traduce así. Teos sin artículo como Dios, o sea, no un Dios, dice, ¿por qué? Ahorita explicas que es un artículo, ¿eh? Sí, o sea, en cuestión de que ellos dicen que un Dios. Sí. Que están cuantificando que es un Dios de muchos que puede haber. Sí, que Jesús es un Dios más. Que Jesús es un Dios más de todos los que hay. Entonces, la pregunta para ellos es, ¿por qué el doble estándar del versículo 1 a, por ejemplo, Juan 1:6, 1:12, 1:13, 1:18, ¿verdad? Que sí lo traduce como Dios.
En su misma En Biblia. la misma Biblia. O sea, nosotros lo podemos ver, por ejemplo, mira, 2 ejemplos. 1:6. El 1:6 en nuestra Biblia dice, Dios envió un hombre. Ok, brincamos al 12. El 12 nos dice, pero a todos los que creyeron en él recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esos son otros 2 ejemplos. En la Biblia de ellos, todos estos versos, a excepción del 1, Así es. vienen como Dios. Pero el 1, no sé si el que lo escribió, el que estaba traduciendo, no sé, se Ese no le equivocó y le convino. agregó el artículo A eso sí le agregó artículo. un Dios. Ajá. Claro. Entonces, bien interesante. Esa sería una buena pregunta para ellos que te respondan por qué hacen la diferenciación, ¿verdad? De el verso 1 a los demás versos, donde sí se habla de un solo Dios. Ahora, también sabemos que el contexto en cuestión teológico, Juan está escribiendo contra el gnosticismo incipiente que estaban degradando a Cristo, pero también al judaísmo no mesiánico, ¿verdad? Porque estamos hablando de la diáspora, muchos que venían y se hicieron griegos, adoptaron la cultura griega. Entonces, decir un Dios, ¿a qué los llevaría? Al politeísmo. Al politeísmo. Exactamente. Entonces, todo esto es completamente ajeno a lo que Juan, ¿verdad?, nos está escribiendo, al monoteísmo estricto que Juan está demostrando al hablar de logos, al hablar del verbo, al hablar de todo esto que estamos viendo. No sé ustedes qué piensan. De hecho, hablando otra vez de Michael Heiser, aquí Sí. precisamente tengo un apunte que habla sobre este tema y precisamente dice, los cuales, o sea, si tuviéramos que utilizar el argumento de un Dios para cada uno de los pasajes que tú mencionas, así sonaría. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados o hechos hijos de un Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de un Dios. Entonces, no tiene sentido. Así es, o sea, es precisamente el argumento que tú estás presentando, de que nada más, muy convenientemente, lo presentan en el primero, pero no en los demás, ¿no? En los demás versículos. Ahí está como cuando yo me convertí o que conocí a Cristo. El pastor Arnoldo sí sabe esa historia. Pues yo iba a una iglesia unicitaria, no voy a decir nombres, Amén. nada, pero iba a una iglesia unicitaria y cuando yo empecé a estudiar, precisamente mi despertar espiritual y mi despertar a la salvación fue pues, cuando agarré la Biblia, cuando empecé a escuchar a otros predicadores. Ellos, cuando yo quise hablar con ellos en cuestión de hermano, pues tengo dudas. Pues, ¿qué dudas puede tener? Bueno, pues ya empecé yo a soltar mis dudas. Y ellos me decían, es que mira, si tú estás en una iglesia trinitaria, dice, cuando venga el momento de tu salvación y te des un cheque, tu salvación, es un cheque en blanco o a tu nombre para tu salvación, dice, ¿a nombre de quién lo cobrarías si son 3? Ese fue uno de los argumentos que a mí me daban en ese En nombre momento. de los 3, me toca más. Pues sí. En nombre de los 3. O sea, En nombre del digo, Padre, pues, del Hijo y del Espíritu Santo. bueno, a mí me hizo Así. pensar en ese momento, pero dije, pues también es una respuesta. Ahora, sí tenemos no... que entender que el dogma trinitario es complicado en sí. Claro, Sí, sí, Es lo es. muy complicado. O sea, bueno, si le preguntas a cualquier iglesia, el 50%, el 80% de sus congregantes no te van a saber explicar en sí la Trinidad. La otra vez yo venía en la camioneta, fui por mi hijo a la escuela y me preguntó sobre, papá, ¿cómo es que Dios es 3 personas? Y le expliqué y decía, oye, está difícil. Y no me acuerdo si el apóstol Pablo es el que dice, ¿no? Que es un misterio. Es un misterio. La Trinidad. Entonces, es un misterio, pero tampoco es algo que no es imposible de entender y comprender si profundizamos la Biblia y si vamos a esto. Hay un libro muy bueno que se llama Monoteísmo y Cristología en el Nuevo Testamento de R. Bauman. Y ese libro está muy interesante, que te ayuda a entender el monoteísmo y la cristología, porque Jesús sí puede ser Dios y no caes en el politeísmo. Entonces, si a usted le interesa este podcast, también podemos estar ahí recomendando algunos libros. Este libro me ayudó para entender algunas cuestiones sobre este tema, pero pues qué interesante, no me acordaba, Marco, que tú habías sido unicitario. Sí, yo fui unicitario y estuve mucho tiempo, o sea, ahí estudiando y demás. Obviamente a lo que ellos te dictan. Y la verdad es que no hay mucha diferencia entre doctrina y práctica en muchas cosas. No hay mucha diferencia. No, pero por ejemplo, para ellos lo de la salvación y la Trinidad, ellos los cantos que hablan de las 3 personas los cambian. ¿Cómo le hace? A nombre de Jesús. Todo. Por Claro. ejemplo, la de cuán grande es Dios, es un ejemplo. Los 3 en uno son cuando dicen, ellos cambiaban, no me acuerdo qué dicen, te lo voy a buscar,
para el próximo podcast se los platico, pero cambiaban creo que otra palabra por lo mismo. Ah, sí. Y por ejemplo, ¿cómo lidian con... Creen en el Espíritu Santo, sí, claro, pero creen que es una fuerza, me pero imagino, no o algo así. creen en la Trinidad. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el bautismo de Jesús? Que está Jesús bautizándose, está el Padre hablando y está el Espíritu Santo bajando en forma Oye, de pero salón. creo que ese pasaje originalmente no está en la Biblia. Okay. No traigo mi Biblia textual, creo que la perdí. Voy a buscarlo aquí. Pero creo que la Biblia textual, que se supone que es una de las más fieles a las copias más antiguas, digamos. más antiguas, vamos a decirlo por así, o del hebreo, no traen ese pasaje, pero déjame lo busco pero mientras ustedes siguen ahí hablando del tema. Y luego, Fíjate Marco. que acerca de eso, el problema, siento yo, teológico de ellos está en la cuestión cuando Pedro es equipado y es mandado a los judíos, ¿verdad? Ujú. Que ellos, pues sí, precisamente los judíos, ¿cuál era el problema? Reconocer que Jesús era el Señor, que Jesús era precisamente lo que Juan está hablando, Claro, ¿verdad? Que Jesús era Dios. Entonces ellos se fueron por esa línea. claro. Entonces de ahí adoptaron en cuestión del bautismo, te digo, en cuestión del Espíritu Santo, hay cruzadas para milagros, para todo eso. O sea, hay un avivamiento visible de lo que es el Espíritu Santo en las iglesias. Una vez platicaba con un joven de aquí en la iglesia, bueno, ya un señor, pero joven, y me decía, oye, estuve en un congreso de apostólicos, dice, y neta, dice, ahí hay fuego. Digo, sí, o sea, la realidad es que hay fuego. Pero en cuestión, también podemos irnos al otro lado de emociones y demás. Pero en eso que te digo, ese es uno de los principales problemas que yo vi en cuestión de la doctrina, que se fueron solamente adoptando la idea de que Pedro fue mandado, ¿verdad? Y en un contexto quizás desconocido para ellos, a los judíos. Ujú. Por eso Pedro va predicando el evangelio y va bautizándolos en el nombre de Jesús. Pero vemos otro, no recuerdo precisamente quién fue, o a los discípulos que se les dijo, ¿verdad? Id, ¿verdad? Y bautizan en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Lo que pasa ¿Y es por que qué? Porque iba a ser la dispersión de los cristianos. Iban a entrar en una nueva faceta del el reino del evangelismo y de demás. algo que escuché a un pastor comentar respecto a eso es que cuando se dice en el nombre de Jesús, o sea, está hablando en la manera en la que Jesús enseñaba. Entonces, Jesús obviamente reconocía al Espíritu Santo y reconocía al Padre. Entonces, en la manera en la que él enseñaba, en esa manera hay que bautizarles. Entonces, la fórmula va, obviamente, como bien dices, para la gente que no conoce, en este caso los griegos, todos los extranjeros, pues Sí. no tenían, eran ajenos a todo esto. Los judíos estaban un poquito más empapados precisamente por este tema de la teología de los dos poderes en el cielo, precisamente. O sea, no era ajeno a ellos. No estoy diciendo que a lo mejor era la única postura, pero que después, cuando vino Cristo, precisamente fue declarado herejía. Por lo mismo, Sí. por ellos, ¿verdad? Por los judíos. ¿Por qué? Porque no les convenía, porque pues lo estaban declarando Mesías y Dios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y ellos pues obviamente no creían en Cristo. De hecho, en la Didache, o Didache, no sé cómo se llama correctamente, es un documento que era como tipo la doctrina de los primeros cristianos, escrita, de hecho, por los apóstoles, los testigos oculares y presenciales de Jesús. Ellos dicen, la fórmula bautismal será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por ahí muchos dicen, es que no, yo creo en solo la Escritura, los testigos no creo que crean en eso, o los unicitarios, no sé si creen en solo la Escritura, y que solamente lo que dice la Biblia, eso no significa solo la Escritura, ¿no? Sino que es la máxima regla de fe, Así es. por encima de cualquier otro documento. Sin embargo, si vas a la Didache y ves la fórmula bautismal, pues no se contrapone a lo que dice la Biblia. Entonces, es correcto ese documento y es lo que creían los primeros cristianos y es lo que nosotros creemos como iglesia, ¿no? Que tratamos de, pues, no de restaurar, pero sí de imitar muchas de las doctrinas de los primeros cristianos. Pero bueno, creo que en este tema, no sé si quieren hablar algo más de esta doctrina unicitaria. Hay una artista, ¿no, Marco? Cristiana. Saraí Rivera. Que ha estado en boga y en mucha polémica porque muchos memes. La están invitando a todos los congresos. De hecho, yo fui a Un Corazón el año pasado a la conferencia y predicó y cantó. Y de ahí también, a raíz de ese evento, dijeron, ¿cómo tienen a esta unicitaria en eventos trinitarios? ¿Tú qué piensas que ibas a decir de eso? No, yo, o sea, aparte de eso, te digo que yo iba a mencionar solamente que me gusta que Juan
afirma la plenitud del verbo en cuestión de que hace distinciones personales, pero lo lleva a lo mismo, ¿no? Y es como dices tú, es parte del misterio interesante. Entonces, creo que esto lo estamos viendo a lo mejor muy por encima, pero ya estudiándolo más a profundidad, pues creo que todavía vamos a encontrar más riquezas en esta parte del capítulo. Acerca de lo que mencionas de Saraí Rivera, es que te digo que ya hasta cierto punto, para ellos el ser trinitario y la Trinidad era una herejía, donde yo me quedé. Claro. Puedo volver y echarme Empapada. Pero cuando un te clavado. te invitan a un evento los trinitarios ya no es herejía. Pues si te fijas ellos, o sea, ellos nunca van a llevar a grupos o a un predicador que no sea de su línea. Claro. O sea, es muy raro. A lo mejor tú vas a ver pues, un predicador muy famoso, por ejemplo, Dante Gebel, un Kesh Luna, probablemente, pero a alguien de, por ejemplo, tú, un pastor de Asambleas de Dios o algo, es muy raro que haga predicar. Yo no soy de pues, asamblea, sí. bueno, sí, cuando éramos, ¿verdad? Que Ajá. venimos de allá. Por ejemplo, aquí hay una iglesia donde yo conozco que sí invitaron a un predicador de aquí que no es de asambleas, es independiente, a una iglesia apostólica. Fíjate que ya también no sé si están entrando como en un progreso de Sí. liberación o de actualización, porque mi cuñado, le mando un saludo a mi cuñado Rubén en Cuauhtémoc, a él ya tienen algunos años invitándolo a un congreso que hacen en Cuauhtémoc de varias iglesias de Apostólicas. apostólicos, Órale. y lo invitan a él y dice que lo han tratado muy bien, pues y mi cuñado está muy tatuado, él dice nomás y tápate los tatuajes, pero pues mi cuñado es trinitario, pues va a una iglesia de Asambleas de Dios en Cuauhtémoc. Sí. Sí, te digo, entonces hay que ver, hay que echarnos un clavado. Yo necesito platicar ahí con alguna gente a ver cómo está. Hay que checar otra vez su constitución, a ver qué ajustes han hecho, ¿verdad? A ver qué han cambiado. Yo perdí el hilo hace mucho tiempo con ellos, pero cuando También yo hay estaba, eso nos un tocaba. grupo norteño o se le dice norteño, regional, ¿no? Muy famoso. Sí. ¿Cómo se llaman? Hasta los hemos, nosotros Las de estuvimos respaldo. nosotros estuvimos en la iglesia, Sí, ¿no? el Ahí, respaldo estuvo aquí en la un iglesia. saludo para Respaldo. Dice Jusay que los herederos, un saludo para los herederos. Ellos son apostólicos. Sí, que ahí de repente los viajes ahí siempre sale la discusión el mismo tema. Oye, sigo al pastor de ellos. Bueno, no sé si es de ellos unos de ellos. Yo los he visto en videos donde el pastor está Perdón, transmitiendo en vivo. cuando dicen que son apostólicos, ¿a qué se refieren? Y sobre todo para la audiencia. También para mí, porque creo entender, pero quiero tenerlo claro. O sea, cuando se dice que son apostólicos, son de la iglesia, ¿verdad? Apostólica de la fe en Cristo Jesús. Esas son sus siglas. Y AFCJ. Ok. Entonces a eso nos referimos. Aquí tenemos a uno de sus obispos, pero no, y la realidad es que están creciendo mucho, ¿eh? Sí. En Juárez, en muchos años van a ser, yo creo, el movimiento más grande después del catolicismo. Pienso yo que están ya rebasando o están ahí empatándose con Asambleas de Dios, en Sonora, Hay un en todo el comentario Bajío. bien interesante. A lo mejor cambiando de tema muy brusco. Sí, La dale, mamá dale. del Chapo Guzmán va a una iglesia apostólica en Badiraguato. O iba al menos. ¿La quién, perdón? ¿La esposa? La mamá la del mamá. Chapo Guzmán. Sí, todos esos lugares son Sí, son apostólicos. Hay mucho trabajo lo que es en Sinaloa, en Mazatlán, todo eso. Entonces también algo están haciendo bien para crecer. Entonces, pero bueno, ¿algo quieras agregar, Gastón? Si no, para ir a otro tema. Sí, ya rápidamente. Esto es más alineado hacia los testigos de Jehová, más que el unicitario, porque el unicitario sí lo va a aceptar esto, ¿no? Dice aquí, en Hebreos 1:3, dice, Él, refiriéndose a Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, de Dios, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y en el Salmo 68:17, este sí viene incluso en la Biblia del Nuevo Mundo. Esto me tomé la libertad de revisarlo, y sí viene exactamente igual. En el Salmo 68:17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que hable entre ellos. ¿Y cómo me gusta ese pasaje a mí? Este pasaje está citado por el apóstol Pablo en Efesios 4:8, del 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Quién lo hizo? Cristo. Entonces, está refiriéndose que el Señor del Antiguo Testamento es Dios mismo. Y esto está en la Biblia del Nuevo Mundo. De los testigos de Jehová. Entonces, es muy interesante que este pasaje, o sea, si quieren ustedes abordar esta conversación con los testigos de Jehová,
ese pasaje. Estos son unos buenos pasajes para argumentar. No es para que se peleen, ¿eh? Es para que argumenten en amor, porque lo que queremos es que todos conozcan la luz del mundo que es Jesucristo. Con amor, pero con firmeza, dicen por Así ahí, es. ¿verdad? Ok, y aquí hay un pasaje que no podemos pasar de largo, incluso me voy a saltear el otro tema, que es el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, que habla sobre, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Juan continúa con muchos factos aquí en su capítulo, ¿no? Uno tras otro. Todo el Evangelio de Juan son muchos factos, muchas verdades muy tremendas. Y de hecho, en latín es el verbum caro factum, o sea, un facto, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes de este verso? ¿Por qué Juan lo incrusta en esta parte de su prólogo, de su primer capítulo? ¿Qué quiere decir Juan cuando dice, y el verbo del capítulo, del versículo 1, Jesús, o es Dios, se hizo carne? ¿Qué está diciendo con esto Juan? No sé si quieras primero tú, Marco. Sí. Dale. No, de eso, el choque frontal, ¿no? O sea, lo hemos visto a lo largo en la dominical, a lo largo del Evangelio de Juan, cómo o sea, las palabras que se usan, que se emplean, cómo crean un choque, crean una tensión, y esto lo vemos que fue un choque frontal con los sistemas religiosos del tiempo y los sistemas filosóficos. Totalmente. Pues al fin y al cabo los griegos era que pensaban acerca de esto. Ahora, el escándalo, porque decimos que era algo escandaloso, es porque para los griegos la materia era inferior. Es decir, el cuerpo, el pensar que se había hecho Para carne, los gnósticos, ¿no? para los gnósticos, que se había hecho un hombre, para el platonismo. Era algo inferior, era algo corrupto, era algo que ellos denominaban como la prisión. Era un escándalo eso. Sí, el dualismo platónico, ¿no? El espíritu es bueno, la materia es mala. Entonces ellos llevarlos a pensar que Dios, que ese Dios que se está hablando, se va a contaminar convirtiéndose en alguien de carne, pues era una idea súper... No, era un escándalo. Escandalosa. Era un escándalo total, y podemos ver que tal vez ahorita empecemos con lo del logos griego, el logos judío, pero no sé si te ha pasado, Marco, o que estás haciendo una predicación y estás pensando en cierto público o en cierta situación. Yo pienso que Juan, cuando está escribiendo, pues pensó en griegos, pensó en judíos, pensó en todo, ¿no? Y cuando el logos se hizo carne, aquí le estoy tirando un facto a los gnósticos, a los platónicos, a los judíos, y yo pienso que de esa forma escribieron muchos de los autores bíblicos. Claro, totalmente. Y bueno, y no hay que olvidar también, obviamente, pues fue inspirado por el Espíritu Santo, que claro, todo lo sabe, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ahí, pues Dios lo sabe todo y sabe cómo, o sea, supo cómo direccionar al apóstol, ¿no? Entonces. Sí, y vemos que este verso, o sea, en otras versiones dice, y el verbo tabernaculizó, o sea, usa la palabra tabernáculo, en otra versión dice, y vino a poner su tienda entre nosotros. Entonces está dando un mensaje muy, muy directo al judaísmo. Así también, o sea, este Dios es el que va a ocupar el lugar del templo, sí, o el lugar del tabernáculo. Exactamente, del tabernáculo de Éxodo, porque mira, precisamente para los judíos era un choque también esto, porque pensar en un Mesías sufriente. O sea, ¿cómo Dios va a venir a sufrir? Cuando obviamente en lo que ellos esperaban, pues sabemos que esperaban un guerrillero, ¿verdad? Un hombre que fuera políticamente poderoso, pero cuando dice eso, Juan habitó o sea, que dice, Juan escribe, habitó entre nosotros, que dice Rigo eso, literalmente tabernaculizó, es decir, que la referencia directa al tabernáculo del Éxodo, donde la gloria de Dios, que conocemos como Shekinah, moraba, Juan les está diciendo, esa gloria que llenaba el tabernáculo, la Shekinah, ahora está en este cuerpo humano. En esta persona que es Dios hecho hombre, ¿no? Y eso es muy interesante, porque podemos ver cómo Juan confronta las diferentes culturas, movimientos que se estaban dando en su tiempo, y los ataca de una manera sutil, de una manera muy sabia, y claro, como dice Gastón, con la inspiración de el Espíritu Santo. Y yo me sorprendo cómo los griegos, ¿no? O la cultura nórdica, que tocan temas sobre la encarnación de sus dioses, de cómo de repente Odín se encarna, o cómo Zeus se encarna, y todas esas religiones, o como lo quieran ver, se ponen bien contentos de que sus dioses hacían carne, y se hacían carne para venir a pecar, y los judíos se enojan porque su Dios vino a salvarlos en carne. Así es. O sea, ¿qué onda con eso? Pero fíjate que esa es una contraposición, y una vez más, es una inversa, que esto es precisamente una reversa que menciona el doctor Heiser. Todos estos semidioses o dioses
son los famosos, y ya en algún momento podremos aumentar un poquito más este tema o argumentarlo más, son los semidioses o los gigantes de Génesis 6, esto que hablaste de Thor, de todas estas deidades o semidioses, etcétera, y que la Biblia habla de Dios precisamente en esa temática, ¿no? Y cuando estamos viendo eso, estamos viendo que los ángeles se meten con mujeres, y acá vemos que el Espíritu Santo obra en María, que es una mujer, que es una virgen, ¿ok? Es totalmente lo opuesto, y viene el Dios verdadero y se encarna. Es una reversa, es una inversión, se llama. Una inversión, perdón, teológica, que es lo que está golpeando directamente a ese pensamiento griego, ¿no? Interesante eso. Y fíjate, ahí significa cuerpo, que es algo más neutral, algo físico, ¿no? Un cuerpo normal. La palabra antropos, que es hombre o ser humano, ¿verdad? Una humanidad genérica. Y Juan usa la siguiente, que es sarx, que es igual a una carne cruda, algo mortal, algo débil, algo perecedero. Entonces Juan escoge deliberadamente la palabra más fuerte que haya en el momento para expresarles lo que después Pablo la retoma para naturaleza pecaminosa, ¿no? Que también eso sí viene más de un trasfondo un poquito más griego, el sarx. Y vemos que en el Antiguo Testamento esa palabra también viene, el sarx, o sea, viene desde el Antiguo Testamento, que es igual a fragilidad en algunos versos de Isaías, es mortalidad en Génesis 6:3, precisamente lo que estaban hablando, y en el Salmo también 78 nos habla de debilidad. Entonces, y precisamente hablando de debilidad, Filipenses, que también dice, no estimó ser Dios, sino o sea, ser lo más, hombre. Lo más despojarse vil. De su naturaleza divina, ¿no? De toda su gloria, se despoja de toda su gloria, se vacía para tener una muerte de cruz por nosotros. Exactamente, entonces creo que ya casi estamos por terminar. Sigue el tema de Juan el Bautista, que es un tema muy extenso. Sigue el reclutamiento de Natanael y los primeros discípulos. No sé si quieran tocar uno de estos dos temas como un tema final, Juan el Bautista, por reclutamiento de Natanael, los primeros discípulos, algo que traigan ustedes sobre cualquiera de estos temas para estar cerrando este primer capítulo del Evangelio de Juan, que a veces vamos a alcanzar a ver todo el capítulo, a veces vamos a ver uno o dos temas, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren agregar de alguno de estos dos temas que les llame la atención. ¿Tú, Marco? ¿Cuál estará bueno para hablar de eso? Bueno, no, a mí me gustaría que agregáramos o viéramos el tema, los dos están muy buenos, pero el de Juan el Bautista, porque precisamente ayer lo veíamos en nuestro estudio sobre el Evangelio de Mateo, que estamos viendo los martes a través de Zoom, y veíamos pues la importancia de Juan el Bautista, y es muy raro porque Juan está hablando de logos, está hablando de la luz, está hablando de todo esto, y de repente mete a Juan el Bautista así como que un parteaguas, y yo decía, ¿por qué Juan? Bien random, o sea, ¿por qué metes a Juan el Bautista si estás hablando de logos? Y hay algo muy interesante, después de leer y releer el capítulo, lo que yo puedo ver es que Juan mete a Juan el Bautista, su historia, su testimonio del Mesías, y es precisamente porque todo lo que vemos en este primer capítulo, de todo lo que habla Juan está reafirmando el prólogo del escritor. El comentario bíblico de Mundo Hispano en el capítulo de Juan o en el Evangelio de Juan lo menciona como la bisagra entre los dos pactos, porque habla Mateo, habla Lucas, habla Marcos y habla Juan. Los 4 evangelios hablan de Juan, ¿verdad? De este mensajero, de este profeta, de este testigo, como lo queramos ver. Entonces es bien interesante esto. Y me imagino que vas a la pregunta de por qué Jesús lo llama el mayor de los profetas, ¿no? Sí. Es lo que nos mencionabas. Sí, ¿y por qué Jesús lo llama el mayor de los profetas? Y lo veíamos también ayer en la clase que teníamos. O sea, pues, ¿por qué Jesús llama a Juan el mayor? Pues, o sea, sí bautizó gente, predicó arrepentimiento, y pues ya lo dices tú, ¿no? Porque es un puente, es una bisagra, podemos ver a veces no me gusta usar esta palabra, la voy a usar para cuestiones
de semántica, que la gente entienda del antiguo pacto y del nuevo pacto, pero yo creo que Juan fue el mayor de los profetas, porque Juan pues vio encarnado aquel de el cual todos los profetas hablaron, ¿no? Como dicen, los profetas anunciaron al Mesías. Dice, Juan lo señaló. Y lo presentó. Lo presentó delante de los hombres y lo reconoció. Y además, hay algo muy importante que creo que es la razón por la que es lo primero que se menciona inmediatamente después del prólogo, ¿no? Y el hecho de que el último libro del Antiguo Testamento es del profeta Malaquías. Y fíjense cómo termina, dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, acuérdense que Elías, y esto no se me ocurrió a mí, según Jesús dijo, Elías ya vino, ¿verdad? O sea, cuando estaba hablando de esta profecía y se refería a el profeta Juan el Bautista, ¿no? Entonces, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. Fue mencionado que iba a estar vestido de esta manera, que iba a vivir en el desierto, y esas son características que mencionan los evangelios que eran como estaba Juan, ¿no? Entonces, al ver esto, nos damos cuenta que estamos continuando, hay una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es como, aquí es donde continúa la historia. Oye, ¿tú qué piensas? Yo me ponía a pensar cuando leo Malaquías, que yo por ahí tengo una predicación de ese último pasaje, de que Juan tendría el espíritu de Elías, o sea, que iba a tener que el mensaje de Elías, el carácter de Elías, la manera tal vez de ser de Elías, vivir en el desierto, todo esto. Pero tú piensas que eso es, por ejemplo, factible o posible en nuestros días, de que tú ves un predicador y tú dices, oye, pues él predica más o menos como predicaba tal persona. Yo veo, hay un hermano aquí que yo respeto mucho, que se me hace uno de los mejores predicadores que he escuchado en mi vida, es el hermano Gilberto Cordero, el hermano, el pastor del Redentor. Y yo digo, yo cuando lo escucho a él, me imagino que así predicaban los predicadores clásicos, así como Spurgeon, como Jonathan Edwards, su forma, su elegancia, su retórica, cuando todos los pasajes que toca en la Biblia. Por ejemplo, cuando lees un libro, por ejemplo, de Jonathan Edwards, que es pasaje tras pasaje de la Biblia, y él así predica, digo, ¿será posible en nuestros días que nosotros también podamos tener el espíritu o replicar el estilo de predicación de otros grandes hombres del pasado? Híjole, bueno, refiriéndose a alguno de los profetas, no lo sé. Tal vez porque tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, pero es por el poder del Espíritu Santo que podemos hacer eso, no por nuestra propia carne, ¿no? Pues claro. Es que en cuestión de profetas, pues todos hablamos de parte de Dios, al menos así debería de ser. Entonces, eso que señala Rigo es algo muy importante, ¿verdad? En un tiempo donde muchas veces también las predicaciones carecen de sustento bíblico. Así es. Pues yo creo que eso nos habla más que 1000 palabras. Y considero yo que, no sé si fuera posible, ¿verdad? O si lo hubiera aún el espíritu de Elías, el espíritu de esos predicadores o de esos hombres sin temor a anunciar el mensaje tal cual es, sin diluirlo, pero yo creo que son necesarios en nuestros tiempos. Y ahí dice el Malaquías, él hará volver el corazón de los hijos y los padres. Yo decía, ¿por qué dice eso en ese pasaje? O sea, porque Juan vino a predicar. Desde Juan hasta los días de Jesús comienza el mensaje del reino y del arrepentimiento. Solamente el nuevo nacimiento, solamente el mensaje del reino es el único que puede hacer algo en los corazones y reconciliarlos. Sí, cualquier disputa que haya, cualquier rencor, solamente una persona que nace de nuevo puede que suceda esto en su corazón. Pero bueno, ¿por qué pienso yo que Juan es el mayor? Primeramente porque vio a Jesús, ¿no? En persona, porque todo lo que hablaron los antiguos profetas de Moisés, Abraham, Elías, Ezequiel, Daniel, todo lo que ellos hablaron, él lo vio personificado. Pero también yo pienso que él fue el mayor de los profetas, porque él sí pudo reconocer que Jesús es Dios, es el verbo hecho carne, lo que dice Juan. Y tú dices, pues claro, era su primo, pero no, la Biblia también dice que llegó un momento en que Juan entendió que Jesús era Dios. O sea, todo el tiempo que ellos fueron primos, y la Biblia no dice si se vieron 1 o 2 veces, o en las cenas de Hanukkah, o en los tabernáculos se durmieron en la misma tienda de acampar, no lo dice.
Pero Juan no comprendió eso cuando era su amiguito de adolescencia o de infancia, si es que sucedió, porque creo que Juan se fue muy adolescente al desierto. Llega un momento en que Juan tiene el asentamiento, yo pienso que el Espíritu Santo se lo revela, de que Jesús es Dios y que es el Cordero de Dios que va a redimir a la nación de Israel en el éxodo final. Eso es lo que pienso yo, que por eso Juan es el mayor de los profetas. Yo voy con tu idea también, la verdad. Sí, sí voy un poquito con eso en cuestión de por qué se dice que Juan fue el mayor de los profetas. Pues Juan murió antes de la cruz, Sí, de la resurrección, del Pentecostés, ¿verdad? Y de la inhabitación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, él aún sin tener nada de eso, en cuestión de, pues el mensaje del Mesías que había de venir era, va a venir, ¿verdad? Y en él va a haber salvación, en él va a haber perdón de pecados, pero pues para llegar a eso tenía que haber una muerte de cruz. En cuestión de eso, creo que Juan no vio nada de eso, no disfrutó nada de eso, por así decirlo. Y yo considero que por eso es el mayor de los profetas. Yo algo que me llama la atención es que Elías fue un profeta que hizo, o sea, milagros brutales. Sí. Y el más grande de los profetas no está documentado ningún milagro. uh-huh. O sea, Juan no Sí. tiene Un documenta- mensaje. O sea, solo el mensaje. Oye, ¿Sí y me fíjate explico? que lo que decía decir también, que siento que Juan no está tan obsesionado con Jesús como los discípulos. No en cuestión mala, sino en cuestión de que siento que nunca estuvo así encima ni nada. Creo O que sea, eso como tiene que ver, Juan, creo que eso tiene que ver por lo que dijo. Dijo, es necesario que yo mengüe. Sí, él entendió su rol. Porque si él lo hubiera seguido, pienso yo, Ajá. yo en mi humanidad, ¿verdad? Pensando, Humanamente. no es algo que es certero, ¿verdad? Pero pienso yo que eso es porque si él hubiera estado ahí, a lo mejor hubiera habido como disputa de a quién le hacemos caso. Entonces él Claro. dijo, no, yo me voy a menguar, me voy a decrecer, voy a disminuir. Y eso nos habla del ministerio de Juan, que era un ministerio muy fuerte. O sea, Exactamente. al verlo como lo No, platicas tú, lo pues, seguían va por ese multitudes lado. también. Sí, Ujú, O sea, hubieran competido ministerialmente ujú. y no era correcto. Tenía que menguar, él lo dice claramente. Y lo veíamos ayer en el estudio de cómo él cuando ya está en Maqueronte, cuando ya está a punto de ser decapitado, él manda a preguntar si en verdad Jesús es el Mesías que están en la duda, esperando. ¿Por qué? Porque yo pienso, él dijo, bueno, pues yo mengué, Ujú. estoy aquí encerrado y luego que resulte que el último no es. ¿Por qué lo decíamos? ¿Por qué Juan duda? Porque Juan tenía una expectativa de Jesús. Así es, Tenía como una todos expectativa, nosotros. así como todos nosotros. Él dijo, Exactamente. Jesús va a venir a traer juicio, Jesús va a venir a traer el hacha, ya está puesta, y va a bautizar con fuego, Así es. y le va a mochar la cabeza a todos, y de repente que llegan los discípulos de Juan y le dicen, oye, pues en vez de mocharles la cabeza, pues está cenando con ellos. Ujú. En vez de mocharles la cabeza, se va a las fiestas con ellos, se la pasa bien cotorro, y tú aquí encerrado. Entonces Juan duda porque tenía una expectativa errada, o tal vez no errada, sino una expectativa que él se había creado Así es. de Jesús. Y Pero- muchas veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Y fíjate que a eso que, o sea, eso que mencionas acerca de, pues sí, Juan estaba en la cárcel, ¿verdad? Y vamos al trasfondo de lo que te digo, o sea, de esa como que no dependencia en cuestión de estar pegado a Jesús. Me llamó la atención eso, porque cuando hace esta duda, precisamente ayer que lo veíamos, yo llegué un poquito tarde al estudio y todo, pero ya traía mis apuntes y lo estudié esa parte. Y me gusta que cuando Juan duda, Jesús empieza a citarle el Antiguo Testamento. Sí. O sea, ¿qué le empieza a decir Jesús? Sí, la respuesta de Jesús es fácil, ¿no? Versículo en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, verso 4 y 6, le empieza a decir, los ciegos ven, una referencia a Isaías, los cojos andan, referencia a Isaías, capítulo 35, los leprosos son limpiados, ¿verdad? Los sordos oyen, entonces le empieza a decir, o sea, todo lo que está anunciado en lo que tú conoces, la ley y los profetas, se está cumpliendo. O sea, esto es real. Y eso bastó para Juan, o sea, a lo que vamos, no vio nada extraordinario en cuestión de como los demás discípulos, que Ujú. vieron los milagros, que estuvieron con Jesús, que experimentaron los milagros que Jesús hizo. Otra cosa que hay que mencionar, otra vez les leo el mismo versículo. Y fíjense que dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esa era la expectativa de él, Sí, claro. ¿verdad? Que ya lo mencionaste tú. Dice, el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga
y hiera la tierra con maldición. Entonces, o sea, aquí está hablando específicamente, o sea, aquí en el versículo no se alcanza a notar tanto, pero cada vez que se profetiza eso, está hablando de que va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Claro. Entonces, el profeta Juan el Bautista, así como todos los profetas, estaban anunciando esto, que iba a suceder un gran juicio, un gran día de venganza, un gran día de visitación, los últimos días, etcétera, etcétera. Y cuando llega Jesús, pues todo nice, todo tranquilo, milagros, ¿verdad? Entonces, pues dicen, no, pues entonces no puede ser el Mesías. Pero lo que no tomaban en cuenta es que no tenía que ser inmediatamente cuando él llegara, sino que es cuando fue la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Todo estaba apuntado, todos esos versículos estaban apuntando hacia ese día de venganza que fue en el año 70 en la destrucción del templo de Jerusalén. Ok, ya para estar cerrando, me gustó mucho la conclusión que dimos ayer en el estudio, y es de que Juan dudó, no creyó, en algún momento dudó de la deidad de Cristo, a pesar de que él vio que el Espíritu Santo descendió sobre él, a pesar de que él confesó que era el Cordero de Dios. También los fariseos dudaron, el pueblo de Israel dudó, muchos dudaron, pero el único que regresó para preguntar y aclarar sus dudas con Jesús fue Juan. Y tú puedes dudar de Jesús, puedes tener una crisis existencial, puedes tener una crisis de fe, pero el lugar donde tú debes de ir cuando tengas esas crisis de fe es a Jesús. Así es. Si tú vas a otro lado, lo más seguro es que vas a terminar mal. Algo que aprendimos ayer fue esto: cuando dudes de Jesús, regresa a Jesús y que Jesús aclare tus dudas. Ve a la palabra, acércate con uno de tus líderes autorizados que sepa de las escrituras y que te ayuden con tus dudas de fe acerca de Jesús. Algo que quieran agregar, me gustaría nada más que saludos, que nos despidiéramos, pero si quieren agregar algo más, pues dígalo. Hebreos dice, ahorita no recuerdo el capítulo, pero dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, crea que le hay y que es galardonador, es decir, que él premia a los que le buscan, y en algunas traducciones dice diligentemente. Entonces, si tienes duda, busca al Señor diligentemente, constantemente, y Él te va a responder tus preguntas. Muy bien, ¿algo quieres agregar, Marco, despedirte? No, pues creo que ya por mi parte estuvo bien. Me gustó mucho la conclusión, precisamente lo que hablábamos ayer, ¿verdad? De que la duda nunca sea un motivo para volver al pecado, volver a nuestra antigua vida, sino todo lo contrario. Que la duda nos ayude y nos lleve, ¿verdad?, a encontrar a Dios, porque precisamente esa es la única forma de despejar las dudas, buscando más a Dios, buscar más, investigar, aprender, y creo que, y espero que este material nos sirva para eso, pues este es el primer capítulo, esperemos que les guste, esperemos que esto sea de bendición, tanto para la iglesia como para la gente que lo vaya a escuchar o mirar más adelante. Muy buena charla, muy ameno, ¿verdad? La pasamos bien. Faltó cafecito y todo, pero muy bien. Bueno, estamos casi a punto de despedirnos, pero me gustaría recordarte las redes sociales en las que va a estar este contenido. Vamos a tener nuestra página o en Spotify, no sé cómo estemos en Spotify. En Spotify se llama Filadelfia MX, igual que nuestro canal en YouTube, Filadelfia MX. Así vas a encontrar el contenido. El contenido, porque no nada más va a ser lo del podcast. Se van a estar subiendo también los mensajes de los domingos, tanto el pastor como un servidor o cualquier otro invitado. Y vamos a estar también trabajando ahí otro conversatorio muy interesante que tenemos precisamente del Evangelio de Mateo. Entonces va a haber contenido. Ahora sí que no va a haber pretexto de decir no hay buen contenido o tardan mucho en subir. Va a haber buen contenido todas las semanas para que lo escuchen, para que lo apoyen y para que nos sigan ahí en los canales. Ok, bueno, ahí están las redes sociales. También vas a poder escuchar algunos clips en Ruta Bíblica que nos puedes encontrar en TikTok, que nos puedes encontrar también en Instagram. Entonces hay varias páginas. Te recomendamos que lo escuches, que va a ser un contenido que va a ayudarte a aprender, a tener una visión más amplia de la palabra de Dios, y también que lo compartas con alguien más. Es importante compartir este contenido. Gracias por escucharnos. Muchas gracias a Gastón. Muchas gracias al pastor Marco. Y gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Muy entretenido el podcast, muy edificante. Y esto fue Filadelfia Podcast y Ruta Bíblica. Y nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias a todos.
Chao. Chao, chao.